tal? Voy a trabajar el día de hoy tiro parabólico. El tiro parabólico tiene esta característica. El objeto que es disparado acá sale con una velocidad inicial. Esta velocidad lleva dos componentes, una velocidad en X y una velocidad en Y. Velocidad inicial en X, velocidad inicial en Y. Una de las características que tiene la velocidad en X es que es la misma en todo el recorrido. Si acá es 10, 10, 10 en todo el recorrido. Lo único que va cambiando es la velocidad en Y. Esta cambia en todo el recorrido. Entonces tiene que tener esta característica. Iniciar en un punto y terminar en el mismo punto en la línea recta. Tiene un alcance horizontal y una altura máxima. Entonces voy a resolver un problema que dice que se lanza un balón con una velocidad inicial. Voy a escribir mis datos acá. Tengo los datos. Dice que se lanza con una velocidad inicial de... Su velocidad inicial es de 22 metros por segundo. Luego dice que sale con un ángulo con relación a la horizontal, un ángulo de 50 grados. Vamos a poner acá 50 grados. Entonces, esos son los únicos datos que me van a dar en el problema, una velocidad inicial y un ángulo con relación a la horizontal. Entonces, lo primero que hay que calcular es velocidad inicial en Y, que es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo, y hay que calcular velocidad inicial en X, que es igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo. Entonces, voy a colocar mis datos en la fórmula. Acá tengo velocidad inicial en Y es igual a la velocidad inicial, que es 22 metros por segundo por el seno de 50 grados. Entonces, con la ayuda ahí de una calculadora, vamos a multiplicar 22 por seno de 50 y esto nos va a dar 16.85 metros por segundo. Acá también vamos a incluir los datos y la velocidad inicial en X va a ser igual a la velocidad inicial 22 metros por segundo por el coseno de 50 grados. Entonces con la calculadora calculamos ahí, multiplicamos 22 por coseno de 50 y nos da 14.14. Y esas son entonces las velocidades. Esto es lo primero, no lo piden el problema, pero es lo primero que hay que calcular. Entonces, ya teniendo esos datos, de ahí vamos a partir. Incisos, calcular, dice. Inciso A, su altura máxima. A ver qué altura tiene en donde llega al punto más alto el balón y vuelve a bajar. Entonces la fórmula tenemos para altura máxima o Y máxima, como quieran llamarle, altura máxima, es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo, a la velocidad inicial en Y la fórmula es velocidad inicial por el seno del ángulo, esto al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Pero velocidad inicial por el seno del ángulo vimos en la fórmula anterior que es, esto es velocidad en Y. Entonces su altura máxima, velocidad en Y, que es 16.85 metros por segundo elevado al cuadrado dividido 2 por 9.8, que es la gravedad. Entonces vamos a elevar 283.92 metros cuadrados segundos al cuadrado dividido 2 por 9.8, 19.6 metros por segundos al cuadrado. Se eliminan segundos al cuadrado, metros con metros, y la altura máxima que nos están pidiendo en el problema nos va a dar una altura de 14.48 metros. Esta es la altura máxima.
Calcule su alcance horizontal, o sea, qué distancia hay de aquí hasta acá. R es lo que vamos a calcular ahora. R. Ahora nos piden calcular R. La fórmula para calcular R, lo voy a colocar acá, R es igual a velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo dividido la gravedad. Entonces, voy a tener velocidad al cuadrado, que velocidad inicial en y al cuadrado es 22. Esta velocidad es la que me están pidiendo acá, porque no tiene velocidad en y, sino solo velocidad inicial. Entonces, 22 metros por segundo elevado al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo. El ángulo es de 50, entonces va a ser de 100. 2 por 50, 100. Dividido 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, voy a tener voy a multiplicar 22 al cuadrado, me da 484. 484 metros cuadrados, segundos al cuadrado, por el seno de 100 dividido 9.8. Entonces acá vamos a multiplicar y multiplicamos seno de 100 por 484 dividido 9.8. Esto nos va a dar como resultado 48.64 metros. Este es el alcance horizontal, el punto que desde acá hasta donde termina el vuelo. El tiempo en su altura máxima. ¿Qué tiempo lleva de ir de este punto a este punto? ¿Cuál es el tiempo? Entonces, la fórmula que tenemos ahí para tiempo es igual a, tenemos que tener nuestro formulario, velocidad inicial en y, velocidad inicial por el seno del ángulo, dividido gravedad. Pero esto es velocidad en y. La velocidad en y es 16.85 metros por segundo dividido 9.8. Esto lo vimos al principio de que teníamos que velocidad inicial por el seno del ángulo es velocidad en y. Entonces, dividimos 16.85 nos da 1.72. 1.72 segundos. Ese es el tiempo en llegar a su altura máxima. En el siguiente inciso dice su tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es ir de este punto a este punto. Entonces, ya tenemos esto, solo se multiplica por 2, que es la otra parte. Entonces, el tiempo de vuelo sería 1.72 por 2. Esto nos da un tiempo de vuelo de 3.44 segundos. El tiempo. Su altura a los 2 segundos de vuelo. Recordemos que aquí lleva 1.72 y hasta acá lleva 3.44. Entonces más o menos por acá, digámoslo así, que por acá va a estar a los 2 segundos. Acá se va a encontrar en los 2 segundos. Entonces, ¿cuál es su altura ahí? Entonces vamos a usar las fórmulas de caída libre. Y es igual, para calcular la altura, y es igual a la velocidad inicial en y, que lo tenemos por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Sustituimos los datos ahí. Velocidad inicial en y, que es 16.85 metros por segundo por el tiempo, que son 2 segundos, que es lo que nos están pidiendo. 1/2 de 9.8 por el tiempo al cuadrado. Entonces acá vamos a multiplicar 16.85 por 2, nos da 33.7 metros, menos, acá elevamos al cuadrado 4 por 9.8 dividido 2, 19.6 metros. Hacemos una resta ahí y la altura la vamos a tener de 14.1 metros. 14.1 metros. Entonces, acá llevamos 14.1 metros. Las componentes de su velocidad a los 2 segundos. O sea que ahí mismo, ¿qué velocidad lleva? Acá lleva una velocidad en X y lleva una velocidad en Y. La velocidad en X es la misma en todo el recorrido. Entonces vamos a poner acá que la velocidad en X es igual a 14.14 metros por segundo. La velocidad en Y
Vamos a utilizar la fórmula de caída libre también, que es velocidad inicial en y menos gravedad por tiempo. Tengo esto, tengo gravedad y tengo tiempo, a los 2 segundos me están diciendo, entonces velocidad en y es igual. Velocidad inicial en y 16.85 metros por segundo menos gravedad 9.8 por 2 segundos. Entonces tenemos velocidad en y igual a 16.85 metros por segundo menos 9.8 por 2, 19.6 metros por segundo. Restamos y nos va a dar una velocidad negativa que va a ser de 2.75 metros por segundo. La velocidad es en y, acá son positivas cuando va subiendo, acá la velocidad en y es 0, después empieza a bajar, entonces su velocidad es negativa, por eso nos da menos 2.75 metros por segundo.